Hola a todos jóvenes, muy buenos días desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El día de hoy vamos a conocer dos departamentos en un terreno que es un triángulo, jóvenes, pero no un triángulo grande. Fíjense, para que se den cuenta que para esto estamos los arquitectos, para cuando tienen ese reto de tener poco dinero y necesitar una construcción para meterte a vivir. El arquitecto, el arquitecto honesto, es el que toma esos 200,000 pesos y te construye el cuarto y te lo pinta y quizá te deja un piso de cemento pulido, pero te pone ventanas. Quizá no te pone closets, pero ya puedes habitarlo. O sea, el arquitecto consciente, porque esa es la función del arquitecto, jóvenes. Ustedes que están viendo este video, a lo largo de estos años que hemos compartido obras ajenas, hemos visto que el papel del arquitecto, la función, es hacer que te alcance con tu capital para poder construir lo que necesitas y que esa construcción, primero que te alcance, porque si no te alcance de nada sirve el plano. Primero que te alcance y después que se aproveche, que se aproveche toda esa inversión que te está alcanzando, ese millón, ese medio millón, esos 3 millones, que se aprovechen bien. Buenos días, joven. Que se aprovechen muy bien. ¿Qué significa que se aprovechen bien? ¿Qué es lo que hace el arquitecto? El arquitecto distribuye. La otra vez me preguntaban cuál es la diferencia entre la ingeniería civil y la arquitectura, y se les expliqué de esta forma. El arquitecto es el que acomoda las piezas del rompecabezas. Cada cuarto de una casa, cada baño, cada closet, cada salón de clases en una escuela, cada consultorio, cada espacio que el arquitecto tiene que resolver, lo está acomodando como si fuera una pieza de rompecabezas. Y mueves esta para acá y ahora la pones aquí, ahora la giras para acá y ahora la volteas y ahora le quitas un espacio entre las piezas para que tenga ventilación. Eso es lo que hace el arquitecto. El arquitecto articula el espacio. Y el ingeniero, jóvenes, estructura el espacio. Es una amalgama. No se puede el uno sin el otro. En la antigüedad, cuando todo esto empezó, el arquitecto era maestro de obra, no solamente diseñaba, no, el arquitecto sabía construir y sabía construir no solamente la fachada, sino también la estructura. Él hacía la columna, él hacía el arco, él entendía la física de la gravedad de los materiales. Entonces, después, con el tiempo, las profesiones se han ido especializando y con el paso de los años se irán dispersando, ¿no? Y ramificando en más y más especialidades. Pero eso es lo bonito de la arquitectura. Entonces, todo este cuento, jóvenes, es porque el terreno está bien chiquito y era un terreno que ya, el típico, ¿no? O sea, se vendió ese y luego se vendió ese y luego se vendió ese y se vendió el de atrás. Y este triangulito fue lo último que quedó. Entonces, el propietario ya no sabía qué hacer con él. Fíjense cómo va el ángulo. O sea, esto debería de ser así, jóvenes. Pero este terreno ya es de don Pedro y este terreno es de don Juan. Entonces, aquí el reto se asocia el propietario con Apaluz Estudio de Arquitectura, con el gran Luis Armando Gómez Solórzano, y dice, oye, yo creo que tú puedes. Si alguien puede resolver esto, eres tú. Y lo resolvieron así. Ahí les va, bienvenidos. Es una orientación, como ustedes ya lo saben muy bien. El sol en la mañana pega desde el este. Exactamente. Entonces, ahorita son las 6 de la mañana, jóvenes. Me levanté temprano y lo hice por ustedes, Pipo. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Entonces, ese sol, que aquí en San Cristóbal de las Casas hace frío, ¿eh? Entonces, aquí el sol sí se busca y lo hemos visto en esta serie que me han hecho el honor de ver.
Entonces, aquí hay que buscar el calor, pero aquí la estrategia del arquitecto Luis fue cerrarse a esta calle. Me dice ayer que me estaba explicando el proyecto, me dice, en algún momento pensamos en hacerle un roof garden, pero cuando nos subimos a la azotea nos dimos cuenta que se veían puros tinacos y lavaderos y tendederos de las casas de los vecinos. Entonces optó por la legendaria técnica de cerrarse a la fachada con esta pantalla o esta estructura o esta piel, le puedes llamar de muchas formas, de madera. Y últimamente, como lo vimos en otros de esos proyectos, Casa Tamarindo, por ejemplo, los que no la conozcan, por favor, equipo, pónganles aquí el video para que lo vayan a ver. Va trabajando con esta técnica de la madera que la queman para, para darle propiedades, para que no se la puedan comer las termitas, para que ya no haya que darle mantenimiento y que el sol no se la coma, que el agua no la lastime. Entonces, eso es lo que es esta madera, ¿verdad? Es una madera, pero con esta textura negra que ahorita se ve blanca porque le está pegando el sol. Y abajo, siguiendo con esta arquitectura vernácula, cargada de esta esencia del pueblo, de arquitecturas milenarias, pues este color tierra, que parece que se lo dieron con el aplanado y que luce muy bien. Luego, si se fijan, aquí todo cuenta. Para que este proyecto pueda funcionar, vamos a ver varios elementos que lo permiten. Y este es el primero. La puerta, que la vemos de metálica, fíjense cómo complementa la composición. La dejan así, el puro hierro, y se empieza a oxidar, le pueden dar algún tipo de tratamiento para que el óxido no continúe, pero es eso. Y la clave de esto es que es corrediza. Entonces, le dan un muy buen sistema. Son 2 departamentos, se pueden rentar. Entonces, hay 2 cerraduras. Y esa es la primera clave. Esto es interesante porque la fachada de madera baja. Me explicaban que hay varias formas de generar este efecto o darle este tratamiento. Uno es con soplete, con la llama, y otro es con unas planchas muy calientes que carbonizan prácticamente la madera y que cada una tiene como su efecto, ¿no? Sus propiedades. Entonces, necesitamos un pasillo porque necesitamos ir, ¿verdad? Entrar a las dos piezas. Y aquí lo que hace el arquitecto, si estamos viendo la planta, es aprovechar el área central del triángulo y dejar los extremos para patios. Entonces yo por aquí entro, me recibe este patio que no tiene mucho más de 1 metro, quizá 1,10 m, y ya empezamos a entender. Tenemos un ventanal que nos lleva a la habitación 1. Increíble, ¿no? Después de ver el terreno y decir aquí, ¿cómo vamos a hacer cualquier cosa? Y ya cuando la ves construida dices tú, claro, así era. Es que eso es lo que hace el arquitecto, ¿verdad? Dice, ok, mira, en ese triángulo vamos a hacer la pieza. Tú necesitas que tu habitación mida 4x4 aproximadamente. Entonces pones el cuadrado de 4x4 y te queda un triángulo atrás y te queda un patio adelante para darle ventilación cruzada e iluminación natural durante todo el día. Lo resuelve con unas buenas cortinas blackout pesadas. Y esta es la estética del arquitecto Luis Armando y de Apalooza, esta reinterpretación de la arquitectura vernácula chiapaneca, el barro, la vegetación, el agua, la naturaleza, y sistemas constructivos, por ejemplo, que lo hemos visto en varios de sus proyectos, el Domotec, que es una patente de un arquitecto de Chiapas. Pero aquí le pinta las vigas todo el mismo color tierra para que ya no se vea la repetición del módulo y se vuelve quizá un poco más sutil, ¿verdad? Fíjense cómo pega el rayo del este. Y es bien interesante el patio, porque en ese punto más grande, ¿cuánto creen que haya?
2 metros quizá. Entonces es un patio en triángulo, pero que tiene buena profundidad. Y al darle este material, lo forran todo con el mismo ladrillo de barro que hay en el piso. Se siente esa continuidad que te genera atmósferas, ¿no? Lo que le llamamos como ese ambiente que puede expresar cualquier intención o expresar un sentimiento. Entonces, eso es lo bonito del arquitecto. El arquitecto puede expresar sentimientos en sus espacios, ¿verdad? Sube la luz con un material porque lo hace más oscuro, la rebota menos, o la sube la luz y entonces vas dando como misterio, alegría, intimidad, eh, relajación, intensidad. ¿Sabes? Puedes manejar el estado de ánimo del ser humano con la combinación de los elementos que conforman el espacio. Y aquí hay un muy buen interiorismo, ¿verdad? Porque por la misma forma del terreno tienes este ángulo irregular y algo muy importante que hace el arquitecto es, como les decía, acomodar las piezas. Pues esas piezas necesitan tener, como mi mano, ángulos rectos para que embonen bien las piezas. Cuando tienes muchas diagonales y curvas, la pieza del rompecabezas se le complica. Entonces aquí utilizan este mueble para recuperar la ortogonal y queda todo el espacio irregular detrás de la cama. Es una gran estrategia, jóvenes. Y fíjense, no es necesario el closet cuando tienes estancias cortas. Me parece que este tubo o es para hacer ejercicio o es para colgar la ropa. Entonces, eso es todo el closet que tiene la recámara. Y como les decía, tiene su 4x4, muy decentes, elementos básicos, calefacción, repisas, una pequeña pantalla. Te queda en un espacio ahí como de 1 metro. Área de trabajo, jóvenes, porque cuando uno viaja, trabaja. Esa es la mejor forma de viajar, si me lo preguntan. Trabajando para que se pague el viaje. Y de este lado, empaquetado, si se fijan, vean cómo aquí recupera ortogonal. Aquí viene el ángulo haciendo 90 grados con este y con este, pero ya luego el que viene acá, vean, ustedes están viendo el terreno desde planta. Se va cerrando, pues. Entonces vean lo que le pasa al baño. Esto es la estrategia que nos ayuda mucho a aprovechar el espacio. Y esto les va a dar su arquitecto, si tienen ustedes esa condición. Puertas corredizas, y ya no necesitas, ¿verdad? Cuando ves el plano, siempre hacemos con una línea punteada, para que sepan leer un plano. Las líneas punteadas les llamamos líneas de proyección, porque proyectan lo que no está a una altura de 1,50 más o menos. Mi ojo que mide más o menos está a 1,50 ahorita. Todo lo que ve hacia abajo son líneas. Por ejemplo, esto es una línea, ¿verdad? El cambio de nivel a la regadera es otra línea. Pero las líneas que están arriba del 1,50 las dibujamos punteadas. Son líneas que le llamamos de proyección. Entonces, cuando hacemos también una puerta, le dibujamos el abatimiento en proyección porque no es una línea de piso, es una línea de un movimiento que tiene un elemento. Por eso son punteadas, para que no vayan a confundir al constructor y que no creas que es un escalón o un cambio de nivel. Entonces aquí, si hubiéramos hecho una puerta, pues ya te quita todo el espacio. O sea, este lavamanos debe de tener 60, 70 centímetros de ancho, buena profundidad, eso sí. Vean los mismos materiales, el barro, el hombre del sombrero, el tío Abraham. Entonces, y aquí está el pico. Estos son los picos, o sea, ¿no? Porque yo le pongo una línea acá y ahí se ve el pico perfecto. Entonces, aquí jalan un poquito la taza, o sea, no la giran y la ponen viendo así, ¿verdad? Alineada a ese muro. O sea, el arquitecto, si se fijan, sigue tratando de dejar sus elementos ortogonales. La taza del baño es paralela al muro ortogonal y es paralela al piso ortogonal. La diferencia la absorbe este muro
que no nos molesta porque es la regadera. Pero vean en qué termina. Ahorita vamos a ver lo que está pasando detrás de ese espacio, que no termina en pico, porque sería muy incómodo de utilizar. Por eso le rematan aquí y le dejan cuando menos 16, 17 centímetros. El baño se ventila con extracción mecánica, fundamental, jóvenes. Si no hay ventilación natural, tiene que haber extracción mecánica. No digan que no. Y de este lado, pues muy eficiente, ¿sabes? Aquí pudieras vivir toda tu vida. Nadie te saca. La cubierta de madera, esto me gustó. La cocina tiene tiene una cubierta de madera sólida completamente. Y se ve que al ser sólida, sí es resistente. Pero miren, una parrillita de, ¿qué les gusta? 20, 40, 60, casi 60 centímetros. Estas ya las venden en Amazon o en Temu, ya ni sé. Una parrilla también eléctrica, tu refrigerador, y aquí te pudiera caber cualquier cosa más, una torre de alacena, repisas y perfecto. Y vean los materiales, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de que ustedes como arquitectos, estudiantes o jóvenes de 8 años que quieren ser arquitectos, ustedes tienen que verse a sí mismos como profesionales, en donde lo más profesional que tienes que hacer cuando tienes un encargo es preguntarle a su cliente, como dice el arquitecto Luis, cuál es su tope financiero. El tope financiero no significa qué es lo que el dinero que tiene, sino es el dinero que quiere, hasta dónde quiere gastar, ¿verdad? Hasta cuánto le quiere invertir al proyecto que quiere que le diseñes. Entonces aquí, cuando uno hace esa pregunta correcta y uno sabe, oye, pues tengo 500,000 pesos, oye, ¿y si no pintamos los muros? Si no pintamos, o sea, el metro cuadrado de pintura de un muro te puede costar 60, 70, 80 pesos, ¿eh? Entonces, multiplica cuántos metros cuadrados tiene ese muro, multiplícalo por todos los muros. O sea, la partida de pintura puede ser 100,000, 150,000 pesos. Entonces, si tú dices, ¿qué pasa si no pintamos? Le quita 150,000 pesos. Y entonces le alcanza. Por eso les digo que el principal objetivo de la arquitectura es que se construya. Y para que se construya, necesitas el recurso. Por eso hay recursos para hacer el espacio. Aquí, si se fijan, pues no hubo un closet, pero ya se puede meter a vivir alguien. De este lado, de los elementos, ¿no? Fíjense el barandal a lo maestro Kalach con una varilla de media doblada. Este espacio del pico se aprovecha para los servicios, calentadores, aquí se guardan trapeadores, aquí tenemos cilindros de gas, o sea, se aprovechó al máximo y la tapa de la cisterna probablemente. Fíjense, ahí termina el terreno y en ese pequeño pico se deja un olivo. Y aquí es donde hicieron magia, porque la escalera, fíjense cómo se estira el escalón. Este es el punto más crítico. Esto en el plano se ve feo, porque se ve deformado el descanso, pero lo logró. O sea, gracias a este descanso triple, llegas al nivel. Aquí se cierra la pantalla de madera. Aquí se aplana, pero con el mismo color tierra. Fíjense cómo las puertas así, a lo bruto, en brut, o sea, en rudo, en crudo. El término brut viene del francés, crudo. Entonces, así se deja la puerta. Aquí ya no se le va a pintar, jóvenes. Y otra vez, son conceptos, ¿verdad? Si tú la querías pintada, te puede costar 15,000, 20,000 pesos, una buena pintura, buena preparación, o bueno, 5,000, no sé. Pero le vas quitando conceptos. Pero como tienes en la mente ahora sí que un concepto arquitectónico, materiales puros, naturales, crudos, ya en conjunto se ve bien. Si fuera solamente esta puerta sola y todo estuviera pintado de blanco, se vería rara. Pero como todo juega a lo mismo, se ve como que se complementa.
Aquí, si se fijan, ya no entras, como eliminas el pasillo que tenías en la planta baja. Aquí entras ya no por un lado, sino entras por la esquina del cuadrado. La cocineta se viene de este lado. Juegan con una, pues casi doble altura, porque tenían la idea de subir a la azotea. Por eso dejaron, creo que esta escalera o algo así, pero cuando se dieron cuenta que arriba solo se veían tinacos y tendederos, cancelaron la operación. En la escalera, toda de varilla. Lo mismo, esa escalera hecha de PTRs te cuesta 18 y así te cuesta 3. Por eso es bien importante, ¿verdad? Porque el arquitecto va a hacer lo posible porque te alcance. Y aquí está el resultado, o sea, la recámara en ese triángulo no está nada mal. Fíjense cómo se ve desde adentro de esa pantalla de madera. O sea, aquí la intención, pues es que forme un cerramiento total, que no veas a la calle, que te quite un poco el ruido, porque hay ruido, ya saben que las ciudades latinoamericanas son ruidosas. Entonces, pues sí, te quita esa vista que les digo, no es tampoco lo mejor, pero lo padre es que tienes siempre el otro patio, pues entonces tienes un juego de luces aquí que lo vuelve muy agradable. De este lado, jóvenes, creo que me faltó encender la tira LED. Es que la tira LED le da el toque, porque es una luz indirecta. Entonces, si ustedes quieren aprender a iluminar correctamente sus espacios, piensen en esconder el foco, que la luz nos llegue a los ojos de rebote. Esta está menos bien que esta, si me lo preguntan a mí. Esta es muy elegante porque solamente ves el haz de luz. Esta es más directa. Si yo me paro o me siento aquí, siempre el tener el foco directamente a mis ojos es más molesto. Por eso nos encanta la luz rebotada. Las buenas pinturas, las buenas películas. Alguna vez viendo una conferencia del maestro Guillermo del Toro, él decía que él se inspiraba en la iluminación de los cuadros de grandes pintores eh, como Vermeer, en donde no ves realmente el origen de la luz, solamente ves el rostro difuminado elegantemente, muy sutil, como los cuadros también de Da Vinci. Entonces, esconder en dónde el pintor puso el origen de la luz para que solamente se manifieste un poco esa suavidad del haz de luz. Ese es el objetivo de la correcta iluminación, tanto artificial como natural, ¿eh? Siempre es rebotarla antes de que le llegue directamente al habitante. Y el baño de arriba es igual. Se aprovecha, si se fijan. Ahora ya no termina tan cerrada la regadera y se le pone una pequeña barrita muy cómoda ahí para el jabón. El sanitario lo mismo. El mismo extractor mecánico, la misma puerta corrediza. Funciona bien. Y los pisos de barro, una gran elección. Lo mismo, o sea, el costo de este piso te lo baja un poco. Y es el mismo que entra a la regadera. Solamente cortas de repente detalles de las cenefas muy sutiles, pero que creo que convierten este proyecto en una buena solución, una muy buena solución para un terreno tan complicado. No hay muchas más opciones, ¿eh? Me he estado pensando cómo lo harías y prácticamente es esta y no se me ocurren muchas otras. Jóvenes, ya no los aburro. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, enseñándoles arquitectura de Appaloosa Estudio del maestro Gómez Solórzano, que es maestro por sabio, pero también es maestro porque comparte su conocimiento en la Academia de Arquitectura Avanzada. Entonces, en la membresía, ustedes por menos de 300 pesos al mes pueden preguntarle directamente todo. ¿Cómo le hizo aquí? ¿Qué tipo de planta? ¿Cómo le hizo el barro? ¿Cuánto cobró? ¿Cuánto tiempo se tardó?
todo. Si eres cliente, puedes recibir una asesoría con él, o si eres arquitecto o si eres estudiante, puedes recibir una asesoría con él directa y pues aprender no solamente de él, por esos 300 pesos, aprendes de Lucio Muniain, de Susana López, de Manuel Herrera, de los mejores arquitectos mexicanos. De repente se nos unió por ahí Pablo Camaraza de España, saludos hasta Valencia, de Fran Silvestre, en fin, Roberto Pizarro, el maestro Atahualpa de Taller Estilo de Arquitectura en Mérida. O sea, todos esos maestros, todas esas clases por menos de 300 pesos al mes. Y además, si quieres aprender 3D Max, SketchUp, V-Ray, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, tenemos cursos grabados para que puedas tomarlos y damos clases también en la membresía de asesorías para Revit o de asesorías para SketchUp, para V-Ray. Instalaciones hidrosanitarias, ya tenemos también asesorías en la membresía para que aprendan. Instalaciones eléctricas, diseño de iluminación con el maestro Emanuel, que ahorita está dando un curso por allá en el Colegio de Arquitectos de los Mochis. Saludos. Entonces, todo eso por menos de 300 pesos al mes, jóvenes. Eso es la membresía AA. La mejor educación al mejor precio. Ya nos vamos. J. Paredes, adelante.